Una de las cosas muy propias a recordar en este tiempo de Navidad es algo que quiero que celebremos juntos en familia, y esto es la Cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una de las cosas que nosotros podemos entender y aprender de la palabra del Señor no solamente es que miramos en retroceso el evento del nacimiento del Señor Jesucristo, pero también con ello la obra que habría de conllevar, que es venir a nacer. Lo he mencionado muchas veces, de manera milagrosa, para vivir una vida milagrosa, y así también morir y resucitar de manera milagrosa. Ahora, lo hermoso de todo esto es que no se acaba ahí la historia. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, vinieron unos hombres vestidos de blanco, unos seres angelicales que se aparecen y les dicen a los discípulos: ¿por qué están mirando hacia el cielo? Porque este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo de vosotros, así también ha de regresar. Ahora, en ello para nosotros está la esperanza bendita, que es que nosotros también seremos arrebatados en las nubes con el Señor Jesucristo para adorarle por la eternidad. De manera milagrosa también nosotros le encontraremos en las nubes. Y yo estoy convencido de que ese tiempo se acerca aún cada vez más y más. Pero entre tanto que esto sucede, nosotros siempre tendremos el cuidado de celebrar la Cena del Señor. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que nosotros hacemos esto de dos maneras, o por dos razones. Una de ellas es que recordamos la obra de Cristo Jesús. El propósito de esta ordenanza es recordar la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y número dos es que con ello también anunciamos que Él pronto ha de venir. Nosotros creemos eso firmemente y es por eso que lo celebramos. La palabra del Señor nos enseña que la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, dice que tomó el pan y después de haber dado gracias, dice, lo partió. Qué lindo es nosotros pensar que cuando Él dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, nosotros podemos llevar a la memoria que por ese sacrificio, por esos latigazos, por esos golpes, por su cuerpo haber sido partido por nosotros, es que nosotros tenemos ahora redención. Tome allí en su casa el elemento del pan y démosle gracias a Dios por este pan. Señor, te damos gracias porque tu cuerpo por nosotros fue partido. Gracias, Señor, que por Él y por ese sacrificio nosotros ahora tenemos la redención de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio, porque tú llevaste sobre ti el castigo que yo merecía. Tú llevaste sobre ti, Señor, la culpa, el pecado, el castigo que mis acciones merecían. Tú las tomaste. Gracias por tomar mi lugar. Gracias, Señor, por haberte entregado por mi redención, por mi salvación. Te damos gracias, Señor, por este pan. En el nombre de Jesús. Vamos a intercambiar. Y así comamos todos del pan. De hecho, esta es una actividad que mi esposa y yo hemos hablado algunas veces de que es lindo que hagamos también en casa. Yo sé que usted ahorita nos está acompañando y lo está haciendo juntamente con nosotros.
Y yo le animo, mi esposa y yo les animamos en realidad, haga esto en su casa, ahí en su familia. No tiene que esperarse al servicio, no tiene que esperarse a la ocasión especial. Júntese ahí en familia de cuando en cuando y recuerde la obra de Cristo y anuncie también la venida del Señor. Después de haber cenado, dice la palabra del Señor que Él tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Qué tremendo que nosotros podemos entender, darnos cuenta de que somos comprados con sangre. Hemos sido adoptados bajo el linaje especial, escogido. Somos hijos de Dios, real sacerdocio, dice la palabra del Señor, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Ese es el nuevo pacto. Verás, el hecho de que no hayamos nacido en carne y sangre en el pueblo de Dios no nos descalifica para nosotros participar de esta familia, de la familia en Cristo. Este nuevo pacto nos hace a nosotros hijos e hijas, herederos y herederas de la promesa de Dios. Démosle gracias a Dios también por la sangre que Él derramó. Señor, yo te doy gracias. Tu palabra, Señor, nos enseña que si andamos en luz como tú estás en luz, podemos tener comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, te damos por haber derramado esa sangre, Señor, preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese sacrificio que también nos sana, porque dice tu palabra, Señor, que por tu llaga nosotros ya hemos sido sanados. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, porque tú fuiste molido por mi rebelión, herido por mi pecado. El castigo de mi paz, Señor, fue sobre ti. Gracias, Señor, porque hoy puedo declarar que soy pleno, soy sano, porque tú derramaste en la cruz del Calvario la sangre preciosa, Señor, que habría de sanarme. Hoy tomamos, Señor, del fruto de la vid. Con esto en mente, Señor, que tú compraste, sanaste y redimiste nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Tomemos todos de la copa. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque nos has comprado, nos has redimido. Gracias, Señor, porque hoy podemos declarar que somos libres de la maldición del pecado y de la condenación. Hoy declaramos, Señor, que creemos en ese sacrificio, en esa obra redentora, pero también declaramos, Señor, que tenemos esa esperanza bendita de que tú vendrás por nosotros, y seguiremos haciéndolo así hasta el día de tu venida. En el nombre del Señor, gracias te damos. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra casa. Es un gozo estar con ustedes el día de hoy, celebrando este día tan especial como lo es la Navidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero dejarle a usted un pensamiento corto en cuanto a la palabra del Señor, un mensaje que me gustaría que se llevara a su corazón y espero de alguna manera bendiga su vida. Al pensar en la Navidad, y como lo hemos estado hablando en estos últimos días, estas últimas semanas, hemos visto la Navidad desde la perspectiva del hecho histórico que marcó, de hecho, cómo el resto de la historia del mundo se habría de repartir y dividir desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Hemos visto también en semanas atrás cómo hemos visto la Navidad, por ejemplo, desde el ángulo de la vida de José. Lo difícil que tal vez pudo haber sido para su vida en aceptar que él tendría que ser aquel hombre que fuese el padre de nuestro Señor Jesucristo en el aspecto de la crianza. Fue difícil para él tal vez aceptar el nacimiento o la concepción milagrosa del Señor Jesucristo. Y podemos ver la Navidad de muchos ángulos, desde el ángulo de los pastorcillos que vinieron a adorar al Señor Jesucristo, como los reyes del oriente que vinieron a traerle regalos al Señor y también adorar. Podemos entender también que hay personas que lo ven desde el ángulo tal vez de Herodes, que él no quería que este suceso se llevara a cabo.
De hecho, él se sintió intimidado y quiso erradicar a todos los niños que habrían nacido en esa temporada cuando el Señor Jesucristo hubiese de nacer, hubiese nacido. Y hay personas que el día de hoy están completamente en contra de la Navidad, de celebrar la Navidad. Hay personas que todo lo ven mal, hay personas que todo lo toman a la ligera, hay personas que se lo toman de diferentes ángulos. Pero yo quiero que lo veamos desde el punto central de lo que es el gran regalo. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en estos tiempos. Acostumbramos darle regalo a las personas que nos rodean, familiares, amigos, a nuestros hijos. De hecho, es algo cómico como cuando nuestros hijos están pequeños, parece ser que a veces les entretiene más la caja donde venía su juguete que el juguete mismo. Es cómico a veces también pensar o recordar aquellas ocasiones en que les compramos a nuestros hijos bien emocionados aquellos juguetes caros que de repente necesitaban pilas, y al momento de abrir el regalo y querer ver cómo funcionaba, habíamos olvidado comprar las pilas, las baterías para aquel juguete. De repente en casas yo he observado en familias que los regalos son enormes y son grandes y los niños se emocionan. Y eso también nosotros lo vivimos en nuestra familia. Y ahora que nuestros hijos son un poquito más grandes, yo entiendo que ellos también, ahora tal vez no les emociona mucho el regalo grande, porque saben que el regalo más caro tal vez viene en paquete chiquito. A veces entre más chiquito sea el regalo, a veces más caro. Y usted me dirá tal vez, bueno, lo que importa no es el tamaño ni el precio. Lo que importa es el detalle detrás de ello, el corazón, la actitud detrás de regalar o recibir regalos. Y tal vez es así, y así deba de ser en cuanto a nosotros. Pero en cuanto al gran regalo que nuestro Dios nos dio, sí importa no solamente el tamaño, pero también la actitud detrás de ello, el corazón detrás de ello, y sobre todo la magnitud del alcance que tiene este gran regalo. Todos nosotros conocemos de memoria, o deberíamos por lo menos conocer de memoria, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es verdad. Simplemente, Señor, te pido que le agregues esa bendición que pertenece a mi vida, que me ha de alimentar, Señor, que ha de nutrir mi vida, mi espíritu, mi mente, mi corazón, que me dé crecimiento, Señor, y que al crecer yo pueda también dar fruto, un fruto, Señor, que se manifieste siempre a medida, Señor, que nosotros damos gloria a tu nombre, promovemos el reino de los cielos, Señor, entre nosotros, y aún nuestra vida misma, Señor, sirva como de testimonio al que no cree. En el nombre de Jesús, amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, en esta frase primera de este versículo, encontramos la magnitud del amor de Dios. Otro pasaje de la palabra del Señor dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos nosotros llamados hijos de Dios. Por ese amor que Dios tuvo para nosotros, por esa magnitud de ese amor, por esa abundancia, por esa extravagancia, vaya la manera de decirlo, del amor de Dios, es que nosotros pudimos recibir ese precioso regalo. Nos amó tanto. ¿Qué quiere decir amar? Fíjate que tu concepto y mi concepto de amor a veces no es el mismo que el concepto de Dios. Porque de repente hay personas que dicen, es que yo no siento amar, es que yo no quiero amar, o es que yo no puedo amar. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos conocer a Dios, y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, si tú conoces a Dios, tú tienes dentro de ti la habilidad, la facultad de poder amar. Ahora, el amor no es un sentimiento,
que viene y que va, que se acaba. No, no. El amor es una decisión. Porque si tú te fijas, cuando Dios nos amó tanto, Él tomó la decisión de darnos ese regalo a su Hijo Jesucristo. Es por eso que nosotros entendemos que el amor no es un sentimiento. Nosotros podemos y debemos amar, no solamente a pesar de los defectos de la gente, sino a través de esos defectos. En otras palabras, ignora esos defectos y ama a la gente. Porque si tú dices que amas a Dios, tienes que andar como Él anduvo. Quien dice la palabra del Señor, quien ama a Jesucristo, dice que ama a Jesucristo, tiene que andar como Él anduvo. Y si Él es amor, nuestro trabajo es amar. Amar incondicionalmente. Amar de manera incondicional es una característica de un buen cristiano que sigue a Dios con firmeza. Cuando de repente no sientas amar, es que no se trata de un sentimiento, se trata de la decisión de amar, a pesar de y a través de todos los defectos. Que lo merezca o no, nuestro trabajo es amar. Cuando Dios nos amó de tal magnitud, nos entregó un regalo. En esta época de Navidad, nosotros vamos a entregar y recibir regalos. Lejos esté de nosotros el dar un regalo para impresionar, para presumir, para apantallar a alguien. Que cuando nosotros demos tal o cual regalo, por pequeño o grande que sea, que lo demos con amor. Yo pienso que este año 2020 nos ha enseñado muchas lecciones muy valiosas. Cosas que nosotros tomábamos a la ligera o dábamos por sentado que teníamos y no apreciábamos el valor, hoy las valoramos. Valoramos la casa que tenemos, el trabajo que tenemos, el carro que conducimos, valoramos los bienes materiales, yo pienso de una manera aún más profunda que lo que lo hicimos tal vez en años atrás. Y no que estas cosas sean de tanta importancia que sea lo único en lo que pensemos, no, en lo absoluto. Pero hoy podemos aprender que todas estas cosas en realidad son un regalo de parte de Dios. Pero lo que más hemos aprendido a valorar en este tiempo, en este año 2020, es las relaciones interpersonales, las relaciones con nuestros amigos y familiares que en algún tiempo o en diferentes etapas o temporadas de este año tuvimos que mantener una distancia, y esa distancia nos afectó de maneras diferentes a todos, porque esa distancia provocaba en nosotros sentimientos de tal vez soledad. Personas se deprimieron, personas sufrieron de ansiedad, porque somos creados para tener comunión los unos con los otros. El salmista escribe: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También la pandemia nos privó en ocasiones de juntarnos en familia. Y hoy que lo podemos hacer con sus límites y sus precauciones, podemos valorar cuánto y cuán importante es habitar nosotros y tener comunión con los hermanos de la iglesia, con los amigos, con la familia. Cuando el Señor nos da ese amor, nos da ese regalo a su Hijo Jesucristo, ponte a pensar en lo siguiente. Él no solamente nos amó y nos regaló, pero Él tomó la decisión también de soltar, de dejar ir. ¿A qué me refiero? Que Dios Padre se jugó el todo por el todo al darnos a su Hijo Jesucristo para tomar forma de hombre, ser 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios, pero Él dejó su forma, su divinidad para convertirse en hombre con todas sus debilidades. Y aquí es donde yo me refiero en soltar y jugárselo el todo por el todo. Porque si el Señor Jesucristo, tras nacer y vivir como ser humano, no hubiese mantenido esa comunión con su Padre y se hubiera distraído por la concupiscencia de los ojos, por la vanagloria de la vida, hubiese caído en tentación y su vida se hubiera perdido como el resto de nosotros los seres humanos,
entonces ahí hubiese terminado la esperanza para todo el mundo. Sin embargo, bajo ese riesgo, Dios dijo: aquí está mi hijo, se los entrego. Que si él falla, que si él fracasa, que si él peca, lo he perdido todo. Qué tremendo, la magnitud no solamente del amor, pero ve la magnitud del regalo y ahora ve la magnitud del riesgo que se tomó en el cielo para que tú y yo pudiésemos tener un Salvador, un Redentor. Y gracias a Dios que Jesucristo, como dice en Hebreos, fue semejante a nosotros en todo, pero no pecó. Aún en el monte de la tentación, el desierto en la tentación, cuando fue tentado por el diablo, él dijo: escrito está, porque él tenía una convicción firme en su corazón de quién era él y quién era su Dios. Gracias a esa actitud, a esa relación tan cercana que él tenía con el Padre, Jesucristo siempre pudo estar firme para no pecar. ¿Qué significa entonces para nosotros este grande regalo? Este grande regalo significa entonces la magnitud del amor, la magnitud del regalo, la magnitud del riesgo, pero ahora la magnitud del beneficio. El beneficio que nosotros tenemos es muy sencillo. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la magnitud del beneficio, es la vida eterna. Tú y yo podemos tener vida eterna. Hay personas que creen que cuando uno se muere, ahí se acaba todo. Hay personas que creen en otro proceso de vida eterna, en etapas tal vez a las cuales llegar o aspirar. Hebreos 9:27 lo dice muy claramente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Así de sencillo. El libro de Apocalipsis lo revela, que después de este juicio nosotros vamos a ser juzgados para condenación eterna o para vida eterna. Si tú te fijas, hay vida eterna en las dos. Viviremos tal vez algunos en eterna condenación y otros viviremos en una vida eterna con el Señor Jesucristo. Hay quienes especulan y dicen: bueno, ¿y qué si esto no es real? ¿Qué si ustedes los cristianos en todo lo que están creyendo es en una simple fábula o en un cuento? ¿Qué va a pasar el día que tú te mueras y si hay una vida después de esta y te despiertes para darte cuenta que no hay cielo y no hay infierno? Entonces, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿La habrás malgastado? Alguien respondió por ahí con mucha sabiduría: yo prefiero vivir como si existe o como si sí existiera un cielo y un infierno, para morir y despertar y darme cuenta de que sí están ahí. Entonces darme cuenta de que yo tomé la decisión correcta, que fue de creer al Señor Jesucristo para una vida eterna. El mensaje es sencillo. La magnitud de este regalo encierra la magnitud de su amor, encierra la magnitud del tamaño del regalo, encierra también la magnitud de ese riesgo que se tomó, pero también lo que para nosotros es de beneficio es la magnitud del beneficio, la vida eterna. En este tiempo yo pienso que es muy pertinente que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida, que tomemos una pausa en este día, un día como hoy, para evaluar lo que hemos vivido este año, las cosas que pudimos haber perdido, las cosas que de hecho algunos nosotros perdimos. Que valoremos lo que en realidad tiene trascendencia, que tiene significado, que tiene valor eterno, que lo apreciemos de tal manera que lo abracemos y tomemos nosotros conciencia de que hay que contar nuestros días y vivirlos con sabiduría. Yo considero que usted es una persona creada por Dios, con identidad, propósito y destino, creado para tener bendición de Dios, pero más que esa bendición que nos lleva de victoria en victoria, la bendición más grande es de
conocerle para tener vida eterna. Somos seres inteligentes que tenemos la capacidad de pensar, de evaluar, de llevar a cabo nosotros con nuestras acciones, tomando decisiones pertinentes, sabias, inteligentes. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que nos conviene, nos daremos cuenta que nos conviene a nosotros creer en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Tal vez tú en este día puedes recapacitar y decir: yo me he alejado de Dios, yo me he alejado de su presencia. En un tiempo yo fui creyente, en un tiempo yo fui cristiano tal vez, pero me alejé de Dios. Hoy es el tiempo, hoy es el día para que tú te pongas a cuentas con Dios y le digas: Señor, perdóname porque me he alejado de ti, y vuelvas a Dios. Ahora, si tú dices: yo no conozco a Jesucristo, yo no sé cómo hacerle para creer en Él, para ese regalo de la salvación. La Biblia es muy clara. Nos enseña que con el corazón nosotros creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Por qué no me acompaña a hacer esta oración conmigo y entreguémosle nuestra vida al Señor Jesucristo? Si usted lo va a hacer por primera vez, haga esta oración. Si usted quiere redimirse una vez más con el Señor, acercarse una vez más a Dios, haga la segunda parte de esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy te doy gracias por este regalo tan grande que tú me diste con tanto amor, asumiendo un riesgo tan grande. Pero también te doy gracias, Señor, por la magnitud de lo que esto significa para mí, que es mi salvación. Señor, hoy declaro que en ti creo, que te acepto como mi Señor y Salvador. Te invito a que entres en mi vida, que seas mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Señor, entiendo que me he alejado de ti, que en un tiempo yo te servía, que yo te seguía, Señor, pero hoy entiendo que necesito regresar a ti. Gracias, Señor, por no condenarme, por no juzgarme. Gracias por aceptarme aún a pesar de mis fallas, de mi pecado. Gracias, Señor, por tu salvación. Una vez más me acerco a ti. Quiero vivir para ti. Quiero volver a mi primer amor. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es así de sencillo. Así como es de sencillo, también es de trascendente, de importante, de profundo y de grande. Esta decisión que usted toma el día de hoy es para una vida eterna, es para el resto de su vida. Y si usted hizo esa oración el día de hoy, déjeme decirle, usted ha provocado una gran fiesta en el reino de los cielos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvide Juan 3:16, la magnitud de su amor, la magnitud del regalo, la magnitud del riesgo que se tomó, pero también la magnitud de la bendición que esto representa para su vida. Mi deseo es que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones el día de hoy, llene su hogar, que usted festeje en familia el verdadero significado de la Navidad, apreciando y valorando todo lo que usted tiene, dándole gracias siempre a Dios. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De parte de nuestra familia les deseamos ¡Feliz Navidad! Que Dios los bendiga.